Vamos a presentar, porque hoy es martes, a nuestro invitado que además es el especialista de economía y quien tiene su columna los martes, que es José Vargas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, un placer como siempre. Bueno, vamos a ir hablando de distintos temas, José. Pero lo primero Bien. que vamos a hacer es compartir la información relacionada con la negociación paritaria que comenzó en la jornada de hoy. El gobierno de la provincia ya había convocado a los gremios y el primero fue el SUTE, pero también estuvo la gente de AMPROS. Vamos a ver lo que decía Isabel del Popolo de AMPROS, también Sebastián Enríquez del SUTE, que no aceptaron la propuesta del 23% en 5 tramos, y también lo que decía Ulpiano Suárez, el subsecretario de Gestión y Modernización del Estado, con respecto a lo que fue la paritaria. ¿Te parece? Bien. Que la propuesta ha sido totalmente insuficiente. No podemos permitir, con un año que sabemos que estamos con una crisis y no sabemos cómo vamos a continuar, un 23% en 5 cuotas. Y el agravante de esto es que no se permite hablar de convenio colectivo de trabajo, del incumplimiento que tenemos de acuerdo al convenio colectivo de trabajo en muchos aspectos, muchísimos aspectos que hacen a la salud pública. Y nosotros no solo hablamos de salario, sino que hablamos de la proyección de la salud pública. ¿Qué queremos con la salud pública? ¿Hacia dónde vamos con la salud pública? Nosotros no hemos hablado de porcentuales, porque no hemos tratado con las bases, estábamos esperando esta propuesta. Por supuesto que al ser rechazada se trabajará alguna otra propuesta por parte del Estado, así que mientras tanto ya iremos a asamblea y iremos trabajando con nuestros afiliados. Nosotros siempre bajamos las propuestas salariales a las bases para que ellas voten esa propuesta con total democracia. El gobierno empezó ofreciendo un 23% en 5 cuotas sin ningún mecanismo de actualización, es decir, sin cláusula gatillo. Nosotros contestamos que este sindicato, que representa a 25.000 afiliados y a 60.000 trabajadores de educación, tiene tiempos de discusión que son largos, que desde ya igual esa propuesta no iba a ser bajada a las escuelas, entre otras cosas porque ni siquiera tiene una cláusula gatillo, pero además porque el SUTE va a traer una propuesta propia y vamos a iniciar los procesos de discusión para eso. Y como les había adelantado, le planteamos que queremos cerrar el año con recomposición en base al informe que le hemos presentado en la mesa paritaria sobre la pérdida salarial que hemos sufrido durante este año. Como decía, mínimo tenemos que empezar arrancando de que tenemos que empatar con la inflación del organismo estadístico local, que es el de la DEIE, y no solamente con el que plantea el indexo Nacuyo. Entonces ahí tenemos por lo menos seguro un 5% de entrada en blanco para discutir. Después hay otros números, pero queremos ver qué trae ahí el gobierno. Pero mínimo, recomposición en blanco, eso. Lo otro lo queremos discutir en las escuelas, a ver qué otras propuestas o planteos hay de recomposición. La propuesta que hemos realizado es de un incremento para el 2019 del 23%, a ser efectivo en 5 tramos, un 5% a partir del mes de enero, y luego tramos de 4,5% en los meses de mayo, agosto, octubre y diciembre. Estos porcentajes no acumulables. La propuesta que hemos realizado se ajusta a las previsiones presupuestarias, a la situación de las finanzas de la provincia y no ha contemplado un mecanismo de recomposición. Nosotros hemos solicitado un cuarto intermedio para trabajar con los equipos técnicos y evaluar con qué propuesta podemos venir la próxima semana. El sindicato ha planteado un mecanismo de recomposición a tales fines. Nosotros hemos planteado que la discusión salarial ya está 2018 está definida, también los mecanismos de recomposición, en el caso de los docentes, a través de una cláusula de ajuste automático que dispuso el gobernador ante el fracaso de la negociación paritaria con este sindicato. Así que hemos planteado avanzar en la discusión 2019. Bueno, como decíamos, comenzó la negociación paritaria, pero parece que viene complicada la situación. Y ahora, José, te vamos a preguntar, ¿cuál es tu apreciación con respecto a esta propuesta del gobierno de la provincia de Mendoza? Bueno, la propuesta del gobierno provincial va un poco en sintonía con el nivel de inflación que tiene el presupuesto nacional y el presupuesto provincial para el año que viene, que es del orden del 23%. El gobierno lo que busca en esto es acercarse lo más posible a ese porcentaje dentro de lo que es el incremento salarial de la planta para el año que viene en cinco tramos, y evidentemente no contempla recomposición salarial, recomposición
es lo que se perdió este año con respecto a la inflación y tampoco contemplaría una cláusula gatillo, y es ahí donde está el problema o donde probablemente se termine de trabar esta discusión, porque los dos gremios que se sentaron con el gobierno en la jornada de hoy, o con la mesa paritaria mejor dicho, no llegaron a ningún tipo de acuerdo, principalmente por esto, porque no hay una cláusula gatillo y porque tampoco hay recomposición con lo que se perdió. Hay que recordar que este año la inflación superó las expectativas, probablemente va a cerrar por arriba del 45% y está claro que los salarios perdieron mucho poder adquisitivo en este sentido. Bueno, lo cierto es que lo decía la gente del SUTE, también lo decía la gente de AMPROS, no están de acuerdo con la propuesta, la gente del SUTE va a llevar su propia, digamos, oferta al gobierno y vamos a ver lo que sucede, pero la negociación paritaria sigue con los otros gremios durante la jornada de mañana y seguramente la postura puede ser la misma, digo, teniendo en cuenta que muchos hablan de esta diferencia de adecuación del sueldo con respecto a la inflación y además de la posibilidad de que si no se da esta diferencia de dinero que pretenden recibir esta especie de bonificación para equiparar el sueldo con la inflación, es difícil que se pueda hablar de negociación salarial para el año que viene. Sí, totalmente. Acá lo que uno tiene que tener en cuenta es que la mayoría de los gremios están planteando algo que es lógico. Durante el año la inflación ha crecido muchísimo más que los incrementos salariales, entonces antes de hablar de incremento salarial para el año que viene, quieren hablar de recomposición salarial, porque todo lo que se pierde con respecto a la inflación, evidentemente este poder de compra yo no lo recupero el año que viene con un aumento de salarios. Y más teniendo en cuenta que el gobierno en la jornada de hoy, el gobierno provincial, dijo que no iban a dar este bono de 5.000 pesos, este bono de fin de año que ha decretado el gobierno nacional, porque Mendoza tiene una cláusula gatillo. Entonces, en este sentido, no le corresponde a la provincia, en los empleados públicos, otorgar este bono de los 5.000 pesos, con lo cual genera más rispideces dentro de estas negociaciones.